Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia pública organizada por la Rama Esperia de la Sociedad Teosófica en Madrid. Y os damos las gracias por vuestra participación. Y bueno, como ya sabéis, hacemos una conferencia pública al mes, los jueves, en este horario. Y tengo que deciros primero que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que esta conferencia está siendo grabada y que va a ser subida a YouTube. La parte inicial, por supuesto, la quitamos y va a ser subida a YouTube, al canal de la Rama Esperia, y que entonces, si no queréis que vuestra imagen aparezca, tenéis que o deshabilitar la cámara, o taparla, si no sabéis cómo, con un papelito, y que mientras el conferenciante esté hablando saldrá su imagen, pero luego en las preguntas y respuestas, si intervenís con la voz, puede salir vuestra imagen. O sea que si no queréis, tenéis que deshabilitar la cámara también. Bueno, pues para hoy tenemos el gran gusto de tener a nuestra querida hermana, miembro de la rama Esperia, Sisi Rodríguez, que nos trae una conferencia que se llama Trabajando nuestro carácter a la luz de la teosofía. Sisi es médico, bueno, nació en Venezuela, vive en Madrid hace unos años y ella es médico y realmente es una estudiosa, aunque es miembro joven de la sociedad, de la rama hace poco tiempo que está, pero sin embargo lleva más tiempo estudiando por su cuenta y es una estudiosa bastante detallada, bastante detallista y que, bueno, no toma las cosas así a la ligera, sino que por el contrario le gusta profundizar y le gusta investigar. Entonces ella ha querido compartir con nosotros en el día de hoy estos pensamientos o esta conferencia y por lo tanto sí, te damos la bienvenida, te agradecemos también tu trabajo y que estés compartiendo esto y pues a partir de ahora tienes tú la palabra. Después que cuando Sisi concluya, tendremos un rato para preguntas y respuestas. Gracias, Entonces, Sisi, Carlos. todo tuyo. Ok, voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí. Yo voy a comenzar esta charla partiendo de una suposición, y es en la afirmación de que todos los que estamos aquí hoy estamos actualmente intentando llevar a cabo un trabajo interno espiritual de forma consciente. Y quiero resaltar la palabra consciente porque yo creo que a la larga toda la humanidad está llevando a cabo un trabajo interno, absolutamente toda la humanidad. Lo que pasa es que es posible que actualmente haya una mayoría importante que aún lo hace de forma inconsciente, como las hojas que son arrastradas por el caudal de un río. Parece que no están haciendo nada, pero en realidad hay una fuerza subyacente que les obliga a ir hacia adelante. Pero yo hoy pretendo hablar un poco con los que llevan o intentamos llevar a cabo de alguna u otra forma un trabajo interno espiritual de forma consciente, como el alfarero de esta imagen. Y me refiero como consciente a esa capacidad del ser humano de percibir una realidad y reconocerse en ella. Está relacionado a ese estado de atención plena y vigilante de nuestros actos y el desenvolvimiento de nuestro entorno. Y no importa el cómo llevamos a cabo este trabajo. Yo no voy a entrar a valorar cuál trabajo es el más importante o el más espiritual, o cuáles no tienen importancia. Hoy me voy a centrar
en hacer algunas reflexiones y compartir alguna que otra información, todo relacionado a una parte de este trabajo espiritual que intentamos llevar a cabo cada uno de nosotros. Y es en el desarrollo de nuestro carácter y cómo puede llegar a ser este a la luz de la teosofía. Ahora voy a lanzar algunas preguntas al aire para que vayamos reflexionando un poco en ellas. ¿Cuál es ese trabajo al que me estoy refiriendo? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué se trata? ¿Realmente hay algo que hacer? ¿Cuál es el motivo detrás? ¿Qué me impulsa a ello? ¿Hay alguna finalidad de todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Para elucidar un poco las respuestas a estas preguntas, he querido traer la palabra de un religioso y poeta místico del Renacimiento español, Juan de Yepes Álvarez, mejor conocido como San Juan de la Cruz. Es común escuchar entre nosotros algunas de sus obras mayores, como La Noche Oscura, Llama de Amor Viva, La Subida al Monte Carmelo, entre otros. Pero yo hoy he querido traer un poema distinto a los que ya he nombrado para dilucidar las respuestas a las preguntas que acabo de hacer sobre por qué llevamos a cabo este trabajo, para qué, qué nos motiva, cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? Y el trozo que quiero compartir pertenece al poema Cántico Espiritual y se llama Canciones entre el alma y el esposo. Creo que está de más decirlo, pero igual lo voy a hacer por si acaso. Mucho del lenguaje usado en este texto es un lenguaje simbólico, como casi siempre ocurre en este tipo de literatura. Este escrito se centra en un diálogo que mantienen los esposos, y el orden que lleva estas canciones va desde que el alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección, que es el matrimonio espiritual. Así en ellas se tocan los tres estados o las tres vías de ejercicio espiritual por las cuales pasa el alma hasta llegar al dicho estado. Y estas tres vías de ejercicio son la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Y el trozo que hoy quiero compartir, que es como comienza este poema, dice así. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle y adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Yo hace un rato hacía la pregunta, ¿qué nos motiva a hacer este trabajo espiritual? En este trozo de este poema podemos percibir lo que parece ser una búsqueda desesperada del alma que está buscando esa unión con el amado. Pero, ¿a qué se refiere como alma? ¿Qué alma? ¿Y esta dónde está? ¿Acaso tenemos el oído afinado para escuchar la voz del alma? ¿Tenemos el ojo que se necesita para percibirla? De no ser así, ¿cómo se llega a manifestar ese oído y esa visión especial que se necesita para poder escuchar la voz del alma y percibirla? Yo creo que hay algunos trozos en algunos de los párrafos del libro de La voz del silencio de Elena Petrovna Blavatsky que nos da algunas pistas sobre esto y que dicen lo siguiente. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interna y los ojos carnales deben permanecer ciegos a toda ilusión. Antes de entrar en ese sendero, debes destruir tu cuerpo lunar, purificar tu cuerpo mental y limpiar tu corazón. A menos de ser pasiva la carne, fría la cabeza y el alma tan firme y pura como un deslumbrante diamante, las radiaciones no alcanzarán la cámara, sus rayos no calentarán el corazón, ni los místicos sonidos de las alturas akáshicas llegarán al oído a pesar de todo entusiasmo inicial. Estos fragmentos del texto parecen señalar un trabajo que es previo al entrar en el sendero, y es aquí en donde posiblemente estemos la gran mayoría de nosotros. Es un trabajo que parece ser de purificación
y afinación. Purificación y afinación, como el artista que limpia y afina su instrumento antes de tocar música. Pero, ¿purificación, afinación de qué? ¿Y esto cómo se hace? Para entrar a hablar un poco más de esto último, creo que es importante hacer antes un rápido recordatorio de algunas ideas fundamentales expuestas en la literatura teosófica, empezando con que hay un principio omnipresente, eterno, sin límite e inmutable, siendo esta eternidad como plano sin límite. Un plano sin límite en donde aparecen y desaparecen mundos incesantemente, como el flujo y el reflujo regular de las mareas, como en analogía es la aparición y desaparición de estrellas en el firmamento. Se manifiestan y desaparecen mundos, que son un aspecto de la raíz desconocida. En el mundo manifestado hay un desenvolvimiento de la unidad en multiplicidad. Es un despliegue de formas, del uno a los muchos, siendo este mundo manifestado un mundo finito, un mundo que tiene principio y fin. Cada una de las entidades de esta multiplicidad representan diferentes grados de individualidad dentro de esta manifestación. Cada una de estas individualidades dentro de este mundo manifestado contiene en sí una chispa, un destello, que es la misma alma suprema universal. Cada individualidad, como lo es cada uno de nosotros, tenemos una chispa, un destello del uno, de la unidad, siendo este último un aspecto de la raíz desconocida. Es decir, cada chispa contiene en sí el todo. Y ojo, la idea no es que la suma de cada chispa hace el todo, no, sino que cada una de las chispas contiene en sí misma toda la unidad. Es una idea holográfica, es la idea del holograma en donde cada parte contiene la imagen completa de todo el objeto. Si yo pudiera hacer un zoom, poner una lupa para aumentar el tamaño de esta imagen, de este mandala, pudiéramos ver el mismo patrón, pero a diferentes escalas de tamaño. Esta es la idea. Así que cada alma contiene la idea completa de toda la manifestación. Lo primero que aparece cuando ocurre la manifestación es la dualidad. De la unidad emana o emerge el número 2, llamado espíritu y materia, o voluntad y poder, o purusha y prakriti, o conciencia y materia. Y luego la conciencia se va envolviendo en la materia de forma cada vez más profunda. Y esto último se ve reflejado en la vieja leyenda del Narciso, que al contemplar reflejada su imagen en las aguas del estanque, anhela abrazarla, y en el intento muere sumergido en las aguas. Así, la encarnada conciencia está sumergida en las aguas de la materia, y al identificarse con los cuerpos, se desglosa del yo a que pertenece y ya no se reconoce como lo que verdaderamente es, un hijo de Dios. Todo esto es un poco como una vez le escuché decir a alguien, este mundo manifestado es un gran juego al escondite, en donde nos hemos olvidado de que estamos jugando, nos hemos olvidado de nuestro origen y de quiénes somos realmente. Y además nos hemos identificado completamente con el juego, nos hemos identificado con las partes del juego y nos hemos olvidado de que hay algo que buscar, de que hay algo que encontrar, siendo esto también parte del juego. Encontrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros como individualidad somos seres compuestos, como vemos aquí en este cuadro, distintos principios que forman diversos cuerpos o vehículos. Pero Blavatsky explica en los diálogos de la Logia de Londres que esta división no significa que tenemos como si fuera 7 pieles o entidades. Todos son aspectos de un principio, y este principio es solo un rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. Blavatsky explica que no somos un conglomerado de cosas, no somos un conjunto de elementos superpuestos, sino que todo se reduce a un único principio y todo lo demás es solo un reflejo de esta llama o fuego único. Así que todos estos aspectos son solo reflejos, son formas de la materia en sus distintas presentaciones, los diferentes planos, el cómo ésta se desenvuelve durante la manifestación o manvantara. Y lo que quiero resaltar con esto es que somos algo más. Somos un alma con distintos cuerpos de materia y distintas densidades, pero somos algo más que los cuerpos. Nuestra verdadera naturaleza es el espíritu que mora en cada uno de nosotros.
y que es el aspecto manifestado de aquello que es el impersonal, supremo e incognoscible principio del universo, de cuya esencia todo emana y la cual todo vuelve, y que es lo único eterno, de aquello que lanza un rayo de sí mismo con cada redespertar, aquella realidad que sustenta el mundo fenomenal, pero que no está en él. Aún así, ambos, lo nouménico y el mundo fenomenal, guardan algún tipo de relación entre sí. Aquello siempre está, haya o no haya mundo manifestado, porque es un principio que está en todas partes al mismo tiempo, es omnipresente. Y su correspondencia en planos bambantáricos es el espíritu universal, la mónada divina, hacia donde está nuestro norte, de donde venimos y hacia donde vamos. Por lo tanto, lo eterno, en su aspecto manifestado, es Atma, el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Es lo único eterno. Y esto último es descrito en la estancia de Xian, en la estancia 4 de Cosmogénesis, cuando dice, no hay ni primero ni último porque todo es uno que procede de lo que es no número. Así que entonces el ser real es el espíritu, aunque use el cuerpo y la mente como herramienta. Este es, como yo lo veo, el amado al que se refiere San Juan de la Cruz en el poema. Sobre los distintos cuerpos o vehículos en los cuales estamos envueltos, hay una tríada mortal y una tríada inmortal, como muchos de nosotros ya hemos escuchado. La tríada mortal o cuaternario inferior, según cual sea la clasificación que usemos, son aquellos que conforman la personalidad. Esos cuerpos que solo duran una encarnación, con la muerte física se deshacen y sus átomos vuelven a estar en su estado original, en sus respectivos planos. Estos cuerpos no trascienden más allá de una vida. Estos son el cuerpo físico, incluyendo el doble etérico, que es el Ingasarira, vehículo del prana, el cuerpo cámico, que es el de los deseos, y este aspecto inferior del manas, el cuerpo mental inferior, que se asocia a kamas, siendo esto el kama manas. Y por otro lado están esos aspectos superiores que son inmortales, porque trascienden una vida. Y este es el alma individual, Atma Buddhi y Manas, la individualidad o ego encarnante, aquello que encarna en cada vida una y otra vez. Pero cuando estamos encarnados en el plano físico hay una especie de olvido. Y durante los primeros años de la vida, a medida que interactuamos con el exterior, a medida que interactuamos con este mundo físico y con el mundo de las emociones y el de los pensamientos, después de cierta edad vamos desarrollando un proceso de egocentración que no es más que la cristalización de nuestra capacidad perceptiva y de nuestra identificación con nuestra interpretación del mundo. Es decir, en esas primeras etapas de nuestra vida física vamos desarrollando un aspecto egoico centrado en nuestros cuerpos o vehículos inferiores, hasta el punto de llegar a identificarnos al completo con ellos. Es decir, la conciencia se identifica con los vehículos. Y hemos llegado al punto central de la charla de hoy, que es sobre el trabajo espiritual consciente, específicamente en el desarrollo de nuestro carácter. Pero creo que era importante hacer un pequeño resumen, como lo he hecho en estos últimos 8 o 10 minutos, sobre algunos aspectos fundamentales de estas enseñanzas, antes de entrar al tema central como tal, que es el trabajo en nuestro carácter, pero a la luz de la teosofía, partiendo que a nivel del alma individual, recuerden el cuadro que puse hace unos minutos, a nivel del alma individual, del ego encarnante, con cada encarnación hay un olvido del yo soy en mayúsculas. Hay un desconocimiento de parte de nuestra verdadera naturaleza producida por la ilusión de los sentidos. Esto es parte de lo que en sánscrito se llama avidya o ignorancia. Y de forma simultánea se produce, y esto lo describe Taini en la ciencia del yoga, de forma simultánea se produce la identificación del poder de conciencia con el poder de cognición que opera siempre por medio de un vehículo. Es decir, pasamos de un yo soy en mayúsculas a un yo soy esto en minúsculas, a una identificación con las partes. Hubo un teósofo holandés, su nombre era Johann Jacobus van der Leeuw, al parecer fue amigo cercano de Krishnamurti. En uno de sus libros, Dioses en el destierro, él describe lo siguiente. Él dice, en tanto que el hombre en su peregrinación por la materia se identifica enteramente con sus cuerpos, cuyos dictados obedecen cumplidamente con el olvido de su verdadera y divina naturaleza, no sufre, pero se satisface a modo de los animales.
El sufrimiento empieza cuando el alma en su terrena cárcel suspira por la divina mansión de la cual vive expatriada, cuando el amor, la belleza y la verdad despiertan la conciencia de su verdadera naturaleza. Estamos como Prometeo encadenados en la roca de la materia, pero hasta que tenemos conciencia de lo que verdaderamente somos, no nos damos cuenta de que estamos prisioneros y expatriados. Y es que hay que tener presente algo. En esencia, estamos en una cárcel terrena, pero en última esencia también somos nuestro propio carcelero, así como también somos la cárcel, porque en esencia última todo es uno. Pero en este mundo de multiplicidad, en este mundo de despliegue, pareciera que hay una aspiración del alma individual, una aspiración del ego superior, del ego interno. Y esto lo veíamos al principio en el poema de San Juan de la Cruz, con esa búsqueda desesperada del alma hacia el amado, que no es más que una aspiración del alma hacia lo eterno, que clama desde adentro, dentro de cada uno de nosotros, y nos impulsa a estar aquí, a buscar escuchar este tipo de charlas. Nos impulsa a buscar algún tipo de espiritualidad, a buscar algún tipo de desarrollo espiritual, sea dentro de la sociedad teosófica o fuera de la sociedad teosófica. ¿Y qué buscamos? ¿Qué buscamos? Pues yo creo que lo que buscamos es la belleza, el amor, la paz y la felicidad. Mientras más desconectados estamos con nuestra verdadera naturaleza, más buscamos estas cualidades, pero en el mundo externo, en el mundo de las cosas, en las partes. Pero cuando hablo de la belleza, el amor, la paz y la felicidad, no me refiero a lo que comúnmente creemos entender como cada uno de estos, que no es más que un reflejo aminorado de la verdadera belleza, la belleza platónica que está por encima del mundo sensible, del amor divino, el amor en mayúsculas, la paz y la felicidad trascendente, siendo todas estas cualidades de lo divino, y lo divino reside dentro de cada uno de nosotros. Y yo voy a repetir esto último, porque yo creo que es clave, además posiblemente es lo más importante que yo tenga que decir durante esta charla. La belleza, el amor, la paz y la felicidad son cualidades de lo divino, y lo divino reside dentro de cada uno de nosotros. Pero estamos envueltos de capas y capas que no nos permite llegar a ello, ni ello puede expresar su real naturaleza en los planos inferiores a través de vehículos que no estén purificados ni armonizados. Es como el artista que no puede tocar su música sublime si no tiene su instrumento limpio, acorde y afinado. Yo he escuchado en charlas como estas un ejemplo a modo metafórico en donde se hace la pregunta si realmente fue el David creado a partir de una piedra en bruto o el David siempre estuvo allí dentro de la piedra y Miguel Ángel lo que hizo fue retirar el excedente. Y la idea de esta pregunta metafórica es que todas estas cualidades positivas que queremos alcanzar, desarrollar e incorporar en nuestro carácter ya están dentro de cada uno de nosotros. En el ser divino, en el Dios interno, en el ser interno, están allí en potencia. Todo ser humano es divino en esencia y contiene dentro de sí todas las cualidades y poderes que asociamos con la divinidad en estado germinal y en desarrollo gradual hacia una perfección siempre mayor y una expansión de conciencia que no tiene límites. Este párrafo de Taini va muy a la par con lo que también decía Krishnamurti en una de sus notas de su diario personal, en donde él escribió algo relacionado con la meditación, diciendo que esta no es una búsqueda, que la meditación no es una búsqueda, no es una exploración, que la meditación no es un análisis introspectivo. Él decía que la meditación es algo que llega naturalmente en forma de un vacío total de la mente y solo en ese vacío es cuando surgen todas las virtudes y el amor. Y la idea de una expansión de conciencia que no tiene límites es algo que a veces no se nos olvida y no tenemos muy presente. Algunas personas ven el desarrollo espiritual como si fuera un programa curricular para el desarrollo de una carrera universitaria, en donde es necesario contar con un esquema, un cuadro esquemático, en donde nos digan qué hacer. Hacer esto, esto y aquello para lograr esta y esta cualidad y obtener este y este resultado y lograr la meta. Pero desde el punto de vista práctico, en el desarrollo espiritual trascendente, esto no es así. Por eso vemos que en muchas personas este proceso les causa frustración porque desean ver resultados tangibles. Pero según dicen aquellos que están más adelantados que nosotros, los resultados tangibles es lo último que se manifiesta. Y esto viene a representar cambios mucho más profundos que se hacen durante cadena de vida.
Todo esto es algo dinámico que está constantemente cambiando aunque no lo veamos de forma tangible. Textos como este afirman que no existe un punto en el que se pueda decir que se ha alcanzado la perfección final, pero para la humanidad hay un lindero que puede considerarse que marca el límite del reino humano y se alcanza cuando un arhat que marcha por el sendero de santidad se convierte en un jivamukta o maestro de sabiduría. Cuando un adepto alcanza este punto definido, deja de ser compulsoria para él la reencarnación, sale de la rueda de samsara, de la rueda de la muerte y renacimiento, porque ha pasado de la etapa humana a la superhumana, y de ahí en adelante su desenvolvimiento continúa, pero en planos superfísicos. O sea que ese no es el final, sino el comienzo de otra etapa aún más elevada. Normalmente es a esto que en la teosofía se alude como perfección. Y ya que estoy hablando de esto, creo que es importante y necesario recordar que no podemos saber lo que es esta perfección mientras no alcancemos esa etapa nosotros mismos, pues las realidades de la vida superior no pueden conocerse sino por experiencia directa y ninguna descripción verbal, ni siquiera el máximo esfuerzo imaginativo, pueden capacitarnos para comprenderlas como realmente son. Bueno, eso es lo que dice. Así que el desarrollo de estas cualidades y poderes latentes se logra mediante el proceso de reencarnación. El alma encarna una y otra vez en diferentes países y bajo circunstancias variadas para obtener experiencias de toda clase. Y luego pasa periodos de reposo en los planos superfísicos para asimilar estas experiencias. Así que este es un trabajo de muchas vidas, por no decir de todas las vidas. Pero a veces estamos tan egocentrados, pero tan egocentrados que cuando nos encontramos con estas enseñanzas, comenzamos como con una gran ilusión, con un gran entusiasmo. En ocasiones un entusiasmo efervescente y tenemos una actitud de querer, de desear alcanzar la meta espiritual para disfrutar de resultados como lo son quizás lograr algo de paz, lograr algo de tranquilidad mental, que nos aporte orden en nuestras vidas, que nos aporte sosiego ante ciertas situaciones difíciles o crisis que se nos presentan en nuestro día a día. Quizás lograr algo de tranquilidad existencial al encontrarle sentido de la vida, sentirnos una persona útil, sentirnos acompañados, sentirnos una buena persona. Pero todo esto son solo deseos egocentrados, que están bien. No quiero decir con esto que está mal. Ojo, por favor, que no se malinterprete con esto. Está bien, sobre todo si lo comparamos con otros tipos de deseos, ¿no? Pero estos deseos siguen estando en la esfera de lo personal, en la esfera de la personalidad. Aún no terminamos de ver que la esencia de este trabajo, como yo lo veo, no es la meta, sino el camino. Y yo a esto le agregaría también la motivación, que al final va a ser el motor detrás de ese andar en el camino. Todo este trabajo espiritual parece ser más un proceso de andar. Hablábamos hace un rato de la idea de que en la escultura de Miguel Ángel el David siempre estuvo allí dentro de la piedra y que el escultor solo retiró el excedente. Pero este proceso de retiro del excedente, este proceso de limpieza, purificación y afinación, tiene su arte. Cada golpe del cincel es una acción consciente, consciente del entorno, consciente de las condiciones que nos rodean, consciente en el tipo de material sobre el cual estamos trabajando, consciente de nuestras limitaciones actuales como artistas de la vida, consciente del nivel de fuerza ejercida con cada golpe del martillo, fuerza que corresponde a la acción misma. El nivel de conocimiento, y no me refiero al conocimiento intelectual de libros, a la acumulación de información, el memorizar datos, sino a eso que en sánscrito se llama jnana. El nivel de sabiduría, que es esa experienciación directa de verdades trascendentales, va a condicionar definitivamente cada golpe que le demos a la piedra. El conocimiento va a condicionar cada acción que llevemos a cabo. En ocasiones, toca usar instrumentos más finos, como vemos en estas imágenes, si vamos a esculpir zonas más delicadas. Y en otras, toca ser más brutos. Pero es de vital importancia obrar con prudencia y moderación. Es importante no tensar tanto la cuerda de un instrumento porque se puede romper. Pero tampoco hay que dejarla tan floja porque no va a sonar. Como yo lo veo, se necesita cierta tensión para vencer la resistencia, pero para esto es posible que tengamos primero que obrar con atención plena. Yo creo que estas cualidades se adquieren con el tiempo,
Y no me refiero a los años que tengamos haciendo este trabajo, sino con el transcurrir de las vidas. Al principio será a través de un ensayo de error y luego a medida que vayamos adquiriendo mayor nivel de conciencia, seguramente adquiriremos mayor maestría. Todo esto es algo que intentamos la mayoría de cada uno de nosotros hacer de forma consciente. Y quiero volver a repetir a qué me refiero en esta ocasión como consciente. Y es esa capacidad del ser humano de percibir una realidad y reconocerse en ella. Está relacionado a esa presencia, está relacionado a ese estado de atención plena, a la atención plena de nuestros actos y el desenvolvimiento de nuestro entorno. Esa atención que es vigilante, teniendo siempre presente las ideas fundamentales teosóficas, las cuales les hablé al principio de esta charla. El trabajo sobre nuestro carácter no es algo fácil. Hay que asumir de alguna manera que cualquiera que emprenda la tarea de transmutar su naturaleza inferior no lo encontrará tan fácil. La naturaleza inferior, es decir, aquellos vehículos o cuerpos que conforman la personalidad, es una entidad muy astuta, así como puede idear cualquier tipo de estratagema para obligarnos a hacer cosas malas, entre comillas. También presentará en nuestra mente todo tipo de justificación que se vestirá con un manto de virtud para ocultar motivos y acciones viciosas. Seguramente de aquí viene el mito católico de que el diablo está constantemente tentando a los seres humanos a pecar. Todo esto, por supuesto, de forma simbólica. Por favor, no es necesario verlo de forma literal. Yo creo que el principal problema cuando trabajamos en eso que algunos llaman la renovación de sí mismo, uno de los rasgos más notables que encontramos es la falta de comprensión real de la naturaleza del hombre. Y ya ni siquiera me refiero a la naturaleza del ser real, del ser divino, sino al conocimiento de la naturaleza de los vehículos. El hombre se esfuerza por conocer todo lo del universo. Puede decir con certeza de que están hechas las estrellas situadas a millones de kilómetros de distancia. Conoce la constitución de átomos y moléculas, pero prácticamente no sabe nada acerca de sí mismo. Y lo que es aún más sorprendente, se contenta con vivir su vida sin pensar de dónde viene, cuál es su verdadera índole, por qué está aquí en este mundo y a dónde va después de la muerte. Es realmente sorprendente cómo la inmensa mayoría de la gente puede pasarse la vida sin hacerse estos interrogantes naturales o sin siquiera darse cuenta de estas cosas. Evidentemente esto no es el caso de nosotros, estamos aquí justamente porque nos hacemos estas preguntas y muchas otras preguntas más. Pero un resultado directo de esta falta de un conocimiento claro sobre la naturaleza y constitución interna del hombre es que nuestras ideas acerca del carácter humano son tan indefinidas. La palabra carácter se aplica generalmente de un modo vago a las cualidades mentales y morales y a las idiosincrasias que caracterizan a un individuo en particular. Se desconoce al hombre real con sus varios cuerpos que están tras el vehículo físico y cualquier porción de su compleja índole que logre expresarse a través de este medio denso e inelástico se toma como su verdadera naturaleza. Y esto aquí yo creo que es muy importante porque habla sobre la sobresimplificación del conocimiento de la verdadera naturaleza de nuestros distintos cuerpos o vehículos y que en ocasiones centramos todo ese conocimiento solo en base de aquella porción que logra expresarse a través del cuerpo físico. Un ejemplo de esto es cuando intentamos hacer una aproximación de las emociones. El ver las emociones solo como reacciones psicofisiológicas, en donde hay signos y síntomas relacionados a cambios fisiológicos, regulados por un sistema nervioso simpático y el parasimpático, asociado a la producción o inhibición de sustancias hormonales o de neurotransmisores, el cortisol, la dopamina, la serotonina, etcétera, con base neuronal en el sistema límbico, en la amígdala cerebral, que es el centro de las emociones, y la activación de una vía alternativa que va directo hacia la corteza frontal, que es donde gestionamos nuestra conducta, generando una reacción que va a estar asociada con el proceso mental que tiene que ver con la memoria, que es donde guardamos todos nuestros recuerdos y lo que hemos vivido, o sea, con el hipocampo, que también es una zona del cerebro físico. Y solo en base de todo esto que acabo de decir, llevar a cabo una acción reguladora de la emoción. Todo esto es verdad
fisiológicamente lo que acabo de describir es algo real y es comprobable a través de métodos científicos, como los que conocemos tradicionalmente, lo que se llama las ciencias de la vida. Creo que este es el término usado, en donde entra la medicina, la psicología, la biología, aunque algunas vertientes de la psicología en los últimos tiempos han ido penetrando un poco más en lo que se denomina ciencias humanas. Esto provocado por algunos psiquiatras y psicólogos históricos famosos, hasta llegar a lo que ahora se denomina psicología transpersonal. Pero desde el punto de vista esotérico, y esto es algo que tiene en común la mayoría de estas enseñanzas ancestrales, sea cual sea la escuela de misterio, o doctrina filosófica o religión, es que todo eso que he nombrado es solo la punta del iceberg. La punta quizás de algo que es aún mucho más complejo, de mundos, planos, esferas o campos que no percibimos con los ojos físicos, ni se puede medir como normalmente hacemos. Apenas hace poco más de 100 años se publicó ese estudio experimental que dio origen al nacimiento de la teoría química de la transmisión nerviosa, según la cual la corriente nerviosa provoca en el extremo de la fibra la liberación de una sustancia que se le llamó neurotransmisor, y así abrió una nueva era a la neurociencia. Esto ocurrió en 1921. Antes de esta fecha había cierta oscuridad sobre esto. Como ahora, seguramente hay oscuridad hacia muchas otras cosas. Y esto al parecer ocurre no solo con las emociones y la esfera astral. Esta sobresimplificación puede que también lo hagamos con los pensamientos y la esfera mental. Según afirman algunos, ninguna cantidad de disecciones del cerebro y del sistema nervioso y de estudio del comportamiento humano puede revelarnos el misterio de la conciencia misma. Estas enseñanzas hablan de que más allá de todas estas ciencias que he nombrado hace un rato, hay una ciencia espiritual que Blavatsky llama ciencia oculta y que lo describe como el estudio de aquello que es lo único que puede proporcionar las llaves de los misterios de la naturaleza y desvelar los problemas del universo y del hombre psicofísico. Al estudiar la naturaleza de las emociones, hay que partir de la raíz, que el origen de todas las emociones que nos producen sufrimiento es la ignorancia de nuestra verdadera y divina naturaleza, lo que se llama avidya o ignorancia. A partir de esta ignorancia hay un despliegue de todas aquellas causas de aflicción o sufrimiento hasta llegar al deseo, pero estoy hablando del deseo en forma de apego, que se manifiesta con ese par de opuestos de atracción y repulsión. El trabajar en las emociones no va a incluir solo el conocer su naturaleza finita y siempre cambiante, sino también conocer su naturaleza real, su naturaleza última. Como yo lo veo, todo esto conlleva a un entrenamiento de un proceso de control sobre ellas sin tratar de conquistarlas ni someterlas, sino con maestría cada vez más especializada, llegar a tener un control sobre ellas al desviarlas, diluirlas o absorberlas desde adentro. Como yo lo veo, esto es el verdadero arte marcial. Todo esto conlleva a un proceso de desidentificación y de cambio de polaridad, concentrando nuestra atención en el polo opuesto a lo que se desea suprimir o sustituir. Lo anterior se aplica a nuestras tendencias mentales también, porque los pensamientos alteran las emociones y las emociones alteran los pensamientos, haciéndose esto un círculo vicioso. Hay que tener mente abierta, como nos dicen en la escalera de oro, pero también creo que hay que mantener cierta ecuanimidad y prudencia al estudiar o reflexionar sobre esto para no alimentar ideas preconcebidas erradas, para no alimentar creencias, fantasías ni supersticiones, porque quizás eso pudiera hacer perdernos en el camino y muy fácilmente perder el norte. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo el proceso de purificación de nuestros vehículos para que el ser interno, que somos nosotros mismos, el ser interno que somos nosotros mismos, que no se nos olvide esto, pueda expresar su naturaleza divina a través de ellos y el carácter manifestado de nuestra personalidad pueda reflejar en el plano físico esas cualidades de lo divino, esas cualidades impersonales, altruistas, fraternales, amorosas, virtuosas, espirituales? ¿Cómo llevamos a cabo el proceso de purificación de nuestros vehículos para llegar a eso? Bueno, hay ciertos procesos descritos por aquellos seres iluminados que ya han transitado por estos senderos y que han ido dejando migajas en el camino para que sean seguidas por aquellas almas que están listas para ello. Una de estas enseñanzas las dio el Buda Gautama con la observancia y la práctica de las 4 nobles verdades y el consiguiente octuple noble sendero. Pero yo al principio de esta charla hablé de una unidad manifestada en multiplicidad.
En esencia, todo es uno, manifestado en distintos grados de individualidades, como la luz que a través del prisma se descompone y manifiesta estos rayos de diferentes colores. Como yo lo veo, todos los colores que salen del prisma están dentro de cada uno de nosotros, pero con cada encarnación traemos una paleta de colores en particular con la cual tenemos que trabajar, y esos son nuestros vehículos o cuerpos inferiores, cuyas características particulares están relacionadas con lo que llamamos tendencias o samskaras o skandhas, siendo estas condicionadas por el karma que traemos cada uno de nosotros, de vida en vida. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo podemos llevar a cabo este trabajo? Pues yo diría a través del yoga. La palabra yoga deriva de la raíz yog, que quiere decir juntar, pero ¿juntar qué? Pues juntar el alma humana o jivatma con la superalma o paramatma, la realidad divina que es la fuente del universo manifestado. Yoga es juntar el alma con el amado, como dice el poema. Y a ver, no me refiero como yoga solamente a adoptar posiciones, ¿no? Las asanas, como en Hatha Yoga, o a sentarnos a cantar mantras con los ojos virados hacia arriba. El yoga incluye algo muchísimo más que eso, pero igual dejo esto claro por si acaso, aunque supongo que esta es una idea ya trascendida por todos nosotros. Este es un camino largo de vidas en donde se van desarrollando o desenvolviendo ciertas cualidades. No voy a entrar en detalle en los tipos de yoga porque sería una charla distinta. Además, como yo lo veo, no es tema de una técnica a la cual haya que seguir al pie de la letra, sino de un camino que se construye al andar según el temperamento de cada quien. Bueno, he traído esta foto porque cuando la he visto me he acordado de algunos de ustedes que sé que tienen gatos de mascota. Casi todos, el 80% de los que veo aquí tienen gatos, Emilce, Carmen, y me acordé de ustedes, ¿no? Y me pareció que muy gracioso y pareció muy acorde, ¿no? Porque este gato está practicando yoga según su temperamento, cosa que está muy bien, ¿no? Pues nada, me pareció graciosa la imagen y quise traerla para compartirla. Bueno, hay unas pinceladas que he dejado para el final de esta charla y que quiero compartir. Y es algo que tiene una singularidad y que creo que puede llegar a ser útil, además que también tiene un componente práctico. Y es sobre el proceso de autopercepción, sobre el autoconocimiento. Y quiero partir de algo dicho por Blavatsky sobre el autoconocimiento. Ella deja claro que ese tipo de conocimiento de sí no puede alcanzarse por lo que los hombres llaman ordinariamente autoanálisis. No se logra por razonamientos o por ningún proceso cerebral, ya que es el despertar a la conciencia de la naturaleza divina del hombre. Y esta misma idea es respaldada por Taini en uno de sus artículos publicado en la revista de las RAN de Ramana Maharshi, The Mountain Path, se llama la revista, en donde al parecer él también escribía artículos allí. El artículo lleva como título Algunas ideas erróneas sobre el yoga y entre otras cosas habla sobre la autopercepción, que es la percepción de nuestra mente, de sus actividades, sus tendencias, sus prejuicios, sus predilecciones y sesgos debido a condicionamientos previos. Se afirma que cuando nos volvemos realmente conscientes de estos, comienzan a disolverse gradualmente, uno tras otro, y la mente finalmente se libera de todas las tendencias que las condicionan. Asume el estado en el cual es bastante libre de cualquier tipo de modificaciones, y en la cual puede llamarse conciencia pura o realidad. Pero la percepción que produce este notable resultado no es la percepción ordinaria que ejercitamos cuando hacemos ejercicios ordinarios de introspección. Es un tipo especial de percepción en la que la mente está libre de las presiones y sesgos generados por el condicionamiento del pasado. Y es este tipo particular de percepción la cual se supone que tiene la propiedad solvente de disolver todos los estorbos que sobrecargan a la mente y traer conciencia de la realidad. Sobre esto, Taini en el artículo se hace las siguientes preguntas y reflexiones. Él dice, ¿quién se vuelve consciente? O para decirlo más claramente, ¿a quién le pertenece la facultad de ser consciente? ¿Es la mente? ¿La mente se vuelve consciente de sí misma? Aquí está la primera brecha en la línea de razonamiento sobre la cual se basa el método, o se está hablando del yoga.
La mente no tiene capacidad en sí misma para volverse consciente. Ella brilla con la luz de Buddhi y es la iluminación de Buddhi lo que le permite percibir cualquier cosa o darse cuenta de cualquier cosa. Obviamente, por lo tanto, Buddhi es un factor indispensable en el proceso. Y si el proceso depende de Buddhi, la condición en la que Buddhi esté funcionando determinará el resultado de este intento de volvernos conscientes de nuestra mente, sus tendencias, sus actividades, etc. Este artículo sigue diciendo que sabemos que Buddhi o la intuición es extremadamente sensible a la condición del medio a través del cual trabaja, es decir, la mente. La mente puede llevar a cabo sus operaciones ordinarias incluso en una condición impura, desarmonizada y perturbada. Ella puede funcionar en esas condiciones. Pero cuando se trata de ver el significado de las cosas desde un punto de vista más trascendental, de ver sus propias fallas, sus sesgos, sus distorsiones y las ilusiones de la vida en la que está involucrada, es impotente, a menos que la luz pura de Buddhi, pasando a través de un puro y armonizado vehículo, sea capaz de filtrarse en la mente. Y esto último es algo que sabemos todos muy bien, porque lo hemos visto, como por ejemplo aquellas personas cuyas mentes se han degradado con malas tendencias y actividades, son completamente incapaces de ver algo malo en ellas mismas, en su carácter, en su propia vida, en sus acciones, aunque estas aberraciones sean de un carácter grosero y claramente percibida por otros. Pero como alguien alguna vez dijo, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se crea el problema. Iniciar un proceso autoconsciente de depuración de los vehículos de la personalidad, si aún estamos completamente egocentrados en la personalidad, completamente identificados en nuestros vehículos o cuerpos. Es como cuando un político corrupto y ladrón va a un juicio para ser sentenciado y se encuentra con que el juez va a ser él mismo. En esas condiciones es muy difícil hacer una autopercepción desde un nivel impersonal, desde un nivel de conciencia neutral. Si somos personas duras, es posible que seamos duros con nosotros mismos. Si somos blandas, seremos autoindulgentes con nosotros mismos. Crear un conflicto interno, una crisis interna, sin contar con una pizca de discernimiento, que es lo que da esa luz de Buddhi, es posible que no tenga sentido. Este discernimiento del que se habla no es lo que comúnmente a veces llamamos y entendemos como discernimiento, que no es más que esa capacidad discriminativa producto de un razonamiento mental por actividad cerebral de la corteza prefrontal. Esto es solo el discernimiento manásico, el que viene de manas inferior. Hasta donde llega mi entendimiento limitado de estas enseñanzas, no es ahí donde se produce este tipo especial de discernimiento. Este discernimiento especial que se necesita para llevar este proceso de forma trascendente es producto de la luz de Buddhi iluminando la mente. Y esto ocurre como parte de un trabajo que no es algo de la noche a la mañana, es algo lento y progresivo. Es un trabajo en lo que en teosofía llamamos antakarana y que va a estar en modo activo siempre en cuando la mente inferior aspire hacia lo superior. Este término puede tener varios significados según cual sea la escuela filosófica, y ojo con esto. Blavatsky explica en la doctrina secreta la diferencia de este término en el hinduismo, en la Vedanta, en comparación con la teosofía. Para los ocultistas, el antakarana es el sendero, o puente entre el mana superior y el mana inferior. Aquella porción del mana inferior que es una con el superior, aquella que retiene su pureza. El resultado final de este trabajo va a ser expresar ese estado de nuestro manas dual, cuando al reunirse, cuando se logra juntar estas dos funciones durante la vida del hombre, se baña en radiación del Buddhi. El proceso para llegar a esta percepción especial, que Blavatsky llama apercepción, es algo progresivo y lento, a través del paso de una serie de escalas o estadios de conciencia. Entonces, aquí se nos presenta una paradoja que en el artículo de Taini lo describe de la siguiente forma, que es que incluso para comenzar este proceso de observar nuestra mente, de observar las tendencias de nuestra mente, se necesita que éste esté razonablemente controlada y pura y armónica, para que a través de sí misma al menos pueda llegar
algo de iluminación búdica, que es gracias a esto es que se puede llevar a cabo todo de forma efectiva y trascendental. Pero ¿cómo se adquiere este tipo de mente? ¿Cómo se adquiere una mente que esté razonablemente controlada, pura y armónica? Pues observando nuestra mente, tomando conciencia al observar las tendencias de nuestra mente. Y esta es la paradoja. Es como una discusión en círculo, un poco como qué fue primero, el huevo o la gallina. Es un misterio. ¿Cómo vamos a lograr esa pureza mínima que se requiere incluso para iniciar el proceso de tomar conciencia de nuestra mente? De tomar conciencia real y trascendental, con discernimiento real, con la luz de Buddhi. ¿Qué podemos ir haciendo para llegar a eso? ¿Qué podemos hacer? Pues la respuesta que nos dan a esto es lo siguiente. Lo que ya estamos haciendo cada uno de nosotros ahora mismo, cada quien a su manera y a su ritmo, a través del estudio, la meditación y el servicio. El estudio, que no es tanto memorizar o aprender esquemas o definiciones, es más un autoaprendizaje que va a fomentar el desarrollo del control de la mente y el conocimiento del ser. Leemos o escuchamos textos, vemos vídeos, asistimos a charlas o a grupos de estudios, pero como yo lo veo, no es para que alguien nos enseñe. Todos somos estudiantes. Lo que hacemos es compartir ideas y experiencias. Luego cada quien pasa esa información por su propio tamiz, que al principio será un tamiz condicionado por nuestros prejuicios y creencias. Y luego esto seguramente se va volviendo más intuitivo. Me refiero a la intuición espiritual. La meditación, que es algo fundamental, pero ¿cómo hay que meditar? ¿Cómo se medita? A veces no tenemos muy claro lo que realmente es meditación. No sabemos lo que es la meditación. Blavatsky la describía como la inexplicable y ardiente aspiración del hombre interior a lo infinito. Es una aspiración concentrada en un punto interno, una concentración perfecta, diana, un enfoque ininterrumpida de la mente en el objeto de concentración hasta que se disuelve y la mente queda quieta. Había hablado antes que Krishnamurti decía que la meditación no es una búsqueda, que no es una exploración. Él decía que la meditación no es un análisis introspectivo. Krishnamurti describe la meditación como una explosión y descubrimiento. Y estas dos palabras me parecen muy llamativas, explosión y descubrimiento, porque al leer o escuchar estas ideas, muchas veces no es fácil hacernos una imagen mental. Pero como yo lo veo, no se trata de un entendimiento a modo de un pensamiento lineal basado en una lógica progresiva, como estamos acostumbrados a funcionar, sino de algo que cuando se experimenta, cuando comenzamos poco a poco a vivenciar esto, posiblemente estas palabras de Krishnamurti comenzarán a tener un real sentido. Pero para llegar a ese punto, posiblemente hay cualidades previas que desarrollar. Entre esas, algún grado mínimo de desarrollo de cualidades éticas y morales teosóficas, lo que en yoga se llama yama y niyama. Krishnamurti sigue describiendo según su experiencia sobre este tema, diciendo que la meditación es el vacío total de la mente. Es el vacío que es esencial, pero no lo que está en el vacío. Y todo esto solo se ve desde el vacío. De este vacío viene el amor, de lo contrario, no es amor. El fundamento de la justicia está en este vacío. Es el final y el principio de todas las cosas. De nuevo, podemos especular a qué se refiere Krishnamurti con estas palabras y posiblemente todo quedará en meras opiniones individuales. Yo creo que todo esto solo puede comenzar a tener sentido cuando empezamos a experimentarlo, a vivenciarlo por nosotros mismos. Pero el que aún no hayamos llegado a estos niveles no significa o no quita que todos nosotros hoy en día sí que podemos llevar a cabo prácticas diarias de intento de concentración, de intentar buscar el silencio, intentar observar el silencio, tratar de morar en él. El mindfulness nos puede ayudar a empezar a mantener un nivel de atención en lo que nos rodea, aprender a enfocarnos en el momento presente, en el aquí y ahora con aceptación. Puede ayudarnos a empezar a trabajar en esa atención plena de nuestros actos y el desenvolvimiento de nuestro entorno. Que aunque este aún no sea la luz de Buddhi, como yo lo veo, igual sirve y sirve muchísimo porque nos permitirá poco a poco empezar a conocer, reconocer y aceptar lo que hay en cada uno de nosotros, observando sin juzgar. Yo creo que esto aporta mucho en el proceso inicial de desidentificación de nuestros vehículos, de que somos algo más que nuestros cuerpos, de que somos algo más que las emociones, que somos algo más que los pensamientos. Esto puede representar, como yo lo veo, esos primeros pasos que van a ir arando el campo. Esto es algo que podemos ir probando y ajustando cada quien según su temperamento.
concentrarnos en el movimiento del pecho al respirar, escuchar atentamente una conversación. A veces alguien nos está hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa o en varias cosas al mismo tiempo. Concentrarnos en observar un objeto o algo, una flor, una puesta del sol. Pero creo que es importante la idea de observar sin juzgar, es decir, sin generar razonamientos de, ay, qué bonita flor, ay, qué bien se siente. Como yo lo veo, la postura de estos tipos de ejercicios es más de intentar observar algo atentamente, sin juzgar y sin esperar que pase absolutamente nada. El hábito de intentar hacer alguna actividad de este tipo de forma diaria, aunque sea por unos pocos minutos, como yo lo veo, tiene su importancia. No en vano, esta es una de las 3 actividades que recomienda la Sociedad Teosófica como un acercamiento al trabajo espiritual. Y por último, y no menos importante, es el servicio, que representa el sendero de acción o devoción por medio de las obras, que se llevan a cabo como un deber sin apego, sin miras egoístas o interesadas, sin deseos de recompensa. Es la acción por la acción misma y no por los frutos. En el Bhagavad Gita, Krishna señala esto de la forma siguiente. Subyugados sus sentidos por medio del sentido interno, se consagra con desinterés a la devoción de las obras mediante sus órganos de acción. Son acciones ejecutadas por el sacrificio, pero no como normalmente entendemos la palabra sacrificio, sino el sacrificio como aquellas acciones neutras como parte del Dharma, como parte de un entendimiento profundo de ciertas verdades, una santificación de la sabiduría, un oficio santo, un santo oficio. Ahora, ¿significa esto que hasta que no tengamos subyugados los sentidos por medio del sentido interno no podemos hacer obras de servicio? Como yo lo veo, sí podemos prestar servicio ahora. Es lo mismo que hablaba antes con la meditación. Podemos ir haciendo cosas, podemos ir llevando a cabo acciones coherentes con lo que vamos estudiando, meditando e incorporando internamente. Se habla de la unidad de la vida, en donde todos somos uno, pero no es que la suma de todos hagamos la unidad. En cada uno de nosotros subyace la unidad misma. En esencia, yo soy tú, tú eres yo. Al yo estar hablándole ahora a ustedes, en última esencia me estoy hablando a mí misma. Al principio esto solo queda a nivel de un entendimiento mental, pero que aún no sentimos. Y no hay que sentirse mal por esto. Al parecer es normal que sea así, por el ciclo actual, el periodo actual que estamos viviendo en la humanidad. A medida que cada quien vayamos transitando nuestros caminos, seguramente empezarán a ocurrir expansiones de conciencia, empezará a penetrar la luz de Buddhi y posiblemente nuestra percepción de todo esto se haga más clara. El hecho de llevar a cabo un trabajo individual con un verdadero compromiso como muchos lo están intentando, con la determinación de alcanzar el objetivo más alto, que sería el perfeccionamiento humano, pero para el beneficio de todos los seres, para el beneficio de toda la humanidad, como yo lo veo, ya esto es una forma de servicio. Esto es parte de lo que en budismo, sobre todo en el budismo tibetano o el budismo esotérico, llama bodhicitta. Y este es el sendero de los bodhisattvas. En la Sociedad Teosófica se nos invita a hacer el recorrido de un sendero con vista a la perfección humana, pero al beneficio de la humanidad. En el caso de nosotros, somos hombres y mujeres occidentales, intentando desenvolvernos en una especie de bodhisattvas en entrenamiento. Aunque en realidad la mayoría de nosotros actualmente somos más simples aspirantes, ¿no?, al chelado. Y algún día en vidas futuras, y si hemos elegido el sendero correspondiente, llegar a ser como estas grandes almas. Sobre estas grandes almas hay un verso del Vivekachudamani que dice que hay almas buenas, tranquilas y magnánimas que hacen el bien a los demás como lo hace la primavera. Y que habiendo atravesado este océano terrible del nacimiento y de la muerte, también ayudan a otros a cruzar el mismo sin ningún motivo absoluto. Platón también describía esto en el mito de la caverna, diciendo que aquellas almas que lograban salir de la caverna y tocar con la belleza y contemplar el sol, aquellos que logran entender la naturaleza real del sol, o sea, la idea del bien, sienten en sus carnes una llamada, perciben una obligación moral de volver a la caverna, bajar al lodo y ayudar al inspirar a salir de ahí a todos los demás. Esto es compasión. Y esto es algo que se va fortaleciendo desde ahora, fortaleciendo la idea de la unidad de la vida, de que todos en esencia somos uno.
y compartiendo, haciendo vida en verdadera fraternidad. Estas tres actividades, el estudio, la meditación y el servicio, son parte de un trabajo interno inicial que tiende a producir cambios internos, aunque no sean visibles, pero que en algún momento esto seguramente nos llevará a ese punto inicial en donde comienza a penetrar algunos rayos intuitivos. Y entonces allí nuestro trabajo se profundizará a medida que se vaya alcanzando mayor nivel de conciencia. Esto es un trabajo de vidas, de todas las vidas. Y ahora sí, ya para finalizar esto y dar paso a los comentarios y preguntas, quiero hacer las siguientes conclusiones de todo lo que he dicho durante esta última hora. Primero, afirmar que en algún momento todos empezaremos a intuir la unidad de la vida, pero por lo pronto el trabajo sobre esto quizás sea un poco mental. Y es algo que tenemos que ir fortaleciendo a través de la empatía, a través de no hacer daño a ningún ser vivo y en el compartir en fraternidad. Estas tres cosas, empatía, no hacer daño a ningún ser vivo y compartir en fraternidad, van a fortalecer la idea de la unidad de la vida dentro de cada uno de nosotros, hasta que llegue ese día en que podamos percibirla de forma directa. Por lo pronto quizás es necesario un cambio de actitud, quizás no ver nuestra conciencia como una dualidad constituida por un yo superior interno y un yo inferior externo. Esto estaría basado en la ignorancia. No somos dos entidades, sino una sola. Somos el yo divino y ningún otro. Al estudiar al hombre y su constitución tan compleja, podemos dividirlo en diferentes componentes, pero esto no debe dar la impresión de que en él existen diferentes entidades que operan una dentro de otras. La conciencia es indivisible y funciona por medio de un juego completo de vehículos en donde van surgiendo sus diferentes aspectos, en mayor o menor grado, conforme a la naturaleza y el desarrollo del vehículo. La personalidad es un auxiliar que sirve para perfeccionar las facultades y poderes latentes de la individualidad, capacitándola para expresar más eficientemente la vida divina. Esta personalidad vive un lapso en la Tierra, vive un tiempo, y recoge un número de experiencias. Y antes de disolverse y desaparecer, entrega la esencia de sus experiencias a la individualidad, con lo cual enriquece y le ayuda a crecer, perfeccionando sus facultades y poderes latentes, capacitándola para expresar más eficientemente la vida divina. A medida que todo esto se lleva a cabo, como resultado, nuestro carácter se va a ir transformando. Todos nuestros vehículos están conectados entre sí y son interdependientes. No podemos modificar algunos sin modificar también los otros en alguna medida. El que busca salud emocional no puede hilar su vida emocional y tratarla separadamente. Tiene que considerar también su vida física y mental. Y si desea estar completamente sano, también tendrá que atender a su naturaleza espiritual. El camino se hace al andar, de acuerdo al temperamento de cada uno. Hay que trabajar con la paleta de colores que se nos es asignado en cada encarnación. El trabajo inicial propuesto en la Sociedad Teosófica es el estudio, la meditación y el servicio, pero con la mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección que revela la ciencia secreta, obtener la iluminación para servir de beneficio a todos los seres que aún están en la rueda samsara y que no han alcanzado la budeidad, cuya potencialidad de llegar a serlo está en cada uno de nosotros. Pues bueno, esto es todo lo que tenía preparado para compartir hoy sobre cómo puede llegar a ser este trabajo en nuestro carácter, pero a la luz de la teosofía. Entonces, Carlos, no sé si quieres opinar algo, comentar algo, o damos paso a las preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy, ¿cómo podríamos decir? Nos compromete, ¿verdad?, a todo buscador, a todo aquel que estamos en este camino. Has dado un panorama bastante amplio, muy amplio, comenzando desde la raíz misma y llegando pues hasta lo que es un poco el trabajo del día a día. Muchas gracias, Sisi, y vamos a dar paso a aquellos que querráis hacer una pregunta o una aportación. Simplemente podéis levantar la mano electrónica, esta la del Zoom, que tenéis ahí en la barra del Zoom, donde tenemos reacciones, si tenéis levantar la mano.
Nuevamente, muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo. eh, los aportes, las citas que has puesto también hay algunas realmente muy buenas. En particular me gustó mucho esta última del Vivekachudamani y creo que son, como todo, muchísimas cosas para reflexionar, madurar y bueno, de eso se trata y ese es el motivo de este tipo de conferencias o de charlas, ¿eh? Entonces, desde luego que si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta, pues este es el momento adecuado. Aquí ya tenemos a Luz María. Adelante, Luz Sí, María, puedes abrir tu micrófono. sí, gracias, Sisi. Qué ponencia tan interesante, profunda, completa. Creo que has abarcado muchos temas. Lo deja a uno realmente motivado y muy entusiasmado y claro, estableciendo la dimensión de lo que para cada uno representa y lo que el esfuerzo que cada uno debe hacer porque de otra manera el proceso o este camino o en este sendero no se va a poder entrar. Entonces, eso es altamente motivante y yo la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Has traído a Taimi, mejor dicho, has hecho todo un recorrido y has traído un extracto maravilloso. Quería preguntarte, si en tu experiencia de aplicación en la vida diaria, ¿qué recomendarías o qué práctica has hecho para ir desarrollando la atención plena, la cual de manera constante la teosofía nos llama para poder como primer paso a desarrollar esa conciencia de quiénes somos, para dónde vamos, qué hacemos y nuestra relación con nosotros mismos y el entorno? ¿Tú que de pronto algún ejercicio, alguna técnica, algo que tú recomendaras? Porque no es tan fácil esa mente yendo y viniendo y bueno, me gustaría saber si en tu experiencia conoces o recomendarías algo en especial. Gracias. Sí, a ver, la atención plena, nosotros tenemos como una especie de un ojo que puede mirar hacia afuera y puede mirar hacia adentro. Normalmente la gran mayoría de nosotros tenemos ese ojo mirando hacia afuera, está proyectando hacia afuera, pero es una mente que no es capaz de concentrarse, ni siquiera con lo que está viendo afuera, y eso lo vemos todos nosotros. Alguien está hablando y al mismo tiempo estoy respondiendo un chat, o al mismo tiempo estoy resolviendo otra cosa, o no presto atención a una conversación, y como la mente tiene esa capacidad de rellenar espacios, alguien puede estar hablando, 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 y yo me pierdo, pero la mente es capaz de crear una estructura de lo que está hablando con los fragmentos captados. Entonces, lo primero, como yo lo veo, que hay que trabajar es en la atención en el objeto afuera. Quizás lo primero. Hay personas que a lo mejor pueden ir directamente a concentrarse en el objeto adentro, pero yo también estoy consciente que no todos podemos comenzar con la concentración en un objeto hacia adentro. Y a lo mejor tiene que ver con la humanidad actual, ¿no? Porque cuando yo veo, por ejemplo, estas movidas espirituales, reviso en internet y ves charlas de, no voy a decir nombres, pero otras organizaciones espirituales que a lo mejor son mucho más superficiales de lo que nosotros nombramos y tiene cientos de miles de vistas, algunas hasta millones. Entonces te das cuenta más o menos cuál es el nivel de la humanidad actual. Entonces lo que estamos buscando es tratar de lograr una atención primero en lo que vemos afuera. Entonces Pablo Sender, por ejemplo, en un libro, él da un ejemplo, y creo que muchos de ustedes lo dicen, ¿no? Que cuando lavamos los platos, estar atentos a lavar los platos, por ejemplo, pero más allá de estar atento a lavar los platos, una serie de ejercicios, y quizás este es un ejemplo, ya que me pediste un ejemplo, cuando hacemos una actividad, lavar los platos, podemos hacer una primer etapa en donde observamos el hecho de lavar el plato, ¿no? Del agua caer en los platos, ¿no? Y cómo el sucio se está desapareciendo. Y luego tratar de mover esa atención en el personaje, en tú. Cómo tus manos se mueven a lavar los platos. Cómo sientes el agua, la textura, el agua, la temperatura en las manos. Y luego mover la atención a tu mente. ¿Qué pensamiento produce? ¿Cuáles son las imágenes que te vienen mientras tú estás lavando los platos? ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu mente? Entonces, hay como varios niveles que en eso
Por ejemplo, yo no quise dar, yo en lo que yo iba a decir previamente, me extendía mucho más con detalles, ¿no? Y los quité, y entre esas era qué recomendaciones. En internet, por ejemplo, tenemos a Vicente Jaochín, que él tiene muchas conferencias donde habla sobre meditación, muy didácticas y muy llevadas a la práctica. Por ejemplo, cuando emerge una emoción, cómo poder observarla. Él la explica de forma muy fácil de hacer. Pero yo creo que el tema de la atención, podríamos comenzar primero con un objeto externo. Y a medida que tengamos eso más o menos manejado, cuando emerjan las emociones o los pensamientos, vamos a poder observarlos también. Y quizás pasar en algún momento a algo más profundo, que cuando ya podamos fijar un objeto interno, que es la verdadera meditación, que es lo que yo hago la diferencia de lo que es mindfulness y meditación. Mindfulness no es meditación, aunque sí que puede ser como esas primeras etapas de lograr tener una atención hacia afuera. Pero la verdadera atención, la atención plena que habla Krishnamurti, es la atención que viene desde adentro. Esa atención en donde ese ojo ha girado hacia adentro, y una vez que la conciencia se ubica adentro, ahí mira afuera, pero mira con otro tipo de ojos. Pero nosotros todavía no me puedo concentrar en varias cosas al mismo tiempo, a veces estoy escuchando, o sea, estamos en otro nivel, probablemente la mayoría de nosotros. Entonces, quizás esos primeros ejercicios que comenté con el ejemplo de lavar los platos, observar algo, sentarte a ver, no sé, ir a un parque y ver un pájaro, pero creo que lo dije en la charla, la idea no es observar y generar pensamientos de qué bien me siento, voy a hacer esto todas las mañanas porque me hace de un bien. No, es de observar sin juzgar, solamente observar y sin esperar que pase absolutamente nada, porque en el momento que nosotros esperamos que pasa algo, ya eso no es atención, ya eso es más que deseo, ya ahí se pierde un poco el sentido, ¿no? Entonces, bueno, recomendarte, mira, Pablo Sender, Juliana Cesano tiene videos muy didácticos para nuestros niveles, pues que todavía no tenemos esta atención ni siquiera en los objetos de afuera. Y Vicente Hauchin también tiene, creo que una escuela de verano que vino a Madrid, bueno, los que son de aquí, que fue espectacular. Y también tiene un taller en la cuenta de la Sociedad Argentina, que también habla sobre meditación y él es muy didáctico también. Entonces, lo que pudiera recomendar esos ejemplos y esos autores. Ujú. Gracias, sí, ese ejemplo de los platos estuvo muy bueno. Gracias, excelente. Muy bien. Muy bien, Emilce tiene una pregunta ahora. Había levantado la mano o tiene algo para decir. Adelante, Emilce. Sí, sí, buenas tardes a todos. En realidad tengo para alabarla porque realmente y desde el corazón, y creo que hacen falta muchas charlas de estas para motivarnos a estar más consciente con nosotros mismos, ¿no? Y, y vivir la teosofía. Y también me gustó lo que dijo a lo último, de estar atento a lo que nosotros apoyamos y a dónde llevamos nuestra atención. Y entonces acá viene la pregunta, si a vos te parece que también ayudaría esto, el ser coherente con lo que hago y con lo que digo. Me parece que también sería un aporte. No sé qué pensás vos, Sisi. Sí, pero yo creo que la coherencia va a venir de la mano del nivel de conciencia, ¿no? Si todavía nosotros estamos en un nivel donde estamos completamente identificados y a lo mejor estamos tanteando o fisgoneando este tipo de charla o este tipo de conocimiento para ver qué pesco, qué beneficio consigo, a lo mejor podré leer mucho y escuchar mucho, pero cuando yo le doy aquí al Zoom, apagar, es como que me desconecto, como que si yo nada de esto escuché y sigo en mi vida completamente identificada. Entonces yo creo que la coherencia va a venir desde adentro. O sea, en el momento que este trabajo lo llevamos a la práctica, y creo que estas tres actividades que recomienda la Sociedad Teosófica, que va muy a la parte también lo que decía el Yoga Sutra, con lo que es el yoga preliminar, con lo que es el Kriya Yoga. O sea, es ese trabajo previo que va a conllevar a una disciplina, no del punto de vista de disciplina rígida, sino de empezar a
a disciplinar un poco internamente nuestra mente, ¿no? Entonces, a medida que eso se va dando, empezaremos a actuar de forma coherente. Pero yo creo que tampoco hay que señalar, es que mira, esta persona mucho bla, 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 pero la verdad, hay que ser bastante compasivos, entender que todos nosotros estamos en este proceso y que muchas veces es muy difícil. Pero yo creo que en el momento que nos damos cuenta, yo creo que ocurre un clic, y bueno, esa es mi experiencia, en donde empezamos a darnos cuenta de cosas que yo llevo escuchando y leyendo y meditando o reflexionando, y las veo en la vida diaria y las pones en práctica. Entonces ahí comienza el verdadero trabajo. O sea, el estudiante de teosofía no es el que acumula conocimiento, sino el que practica, el que lleva esto a la práctica. Pero eso es algo progresivo. O sea, yo no podría señalar, es que este no lleva a la práctica, este sí. Yo creo que todos nosotros estamos en esta lucha, algunos quizás por tema del alma, no por los años que tengan en esto, sino por un tema que vengan arrastrando de vida. A lo mejor se les sale por los poros la teosofía, y a otros pues nos cuesta un poquito más, pero yo creo que la coherencia viene un poco con el tiempo, con las vidas, pero con el tiempo también, con el tiempo durante esta vida, pues. Yo digo porque no vaya a ser que después digan, no, pero si es por las vidas, entonces no, yo no tengo tanto tiempo para esperar, ¿no? Quiero el resultado ya, ¿no? Pero sí se ve el resultado a medida que haya esa fortaleza desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, la coherencia va a venir según el nivel de conciencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo me levanté la mano. Quería decir algo al respecto. Después le doy paso a Miguel, Miguel Martínez, que también levantó la mano. Creo que un aspecto muy importante que señalaste por ahí, sí, en tu charla también, es el evitar las fantasías, las supersticiones, un poco eso, porque nosotros, podemos leer mucho y podemos creernos muchísimas cosas, hacernos una autoimagen de nosotros mismos que no deja de ser una imagen mental, es decir, somos seres divinos, somos esto, somos lo otro. Y luego, claro, si en el día a día tenemos reacciones que no nos gustan, que están digamos, en contradicción con ese ideal o con esa imagen supuestamente idílica que tenemos de nosotros, nos vamos a encontrar con una frustración, y con una frustración importante. Entonces creo que parte del proceso es tratar de entender cómo somos verdaderamente, cómo actuamos, esa parte que tú sí mostraste como la parte interna, el ser espiritual, el Buddhimanas y el Kavamanas por otra parte, y aceptarlo porque una cosa que la teosofía también nos pone, como que es lo que has dicho reiteradamente, sí, es el tema de la evolución. Estamos todos en un proceso evolutivo y algunos estamos más adelantados, otros estamos más atrasados, y entonces da igual, lo que importa es que estamos haciendo nuestro propio camino. Y aceptar no significa resignarnos, decir, bueno, yo soy así, tengo este carácter y ya está, sigo por toda la vida, sino observarlo y pensar y trabajarlo. Decir, bueno, no juzgarlo tampoco, decir esto está bien o está mal, sino decir, bueno, ¿qué consecuencias tiene actuar así? ¿O qué es lo que pasa? ¿Quién está actuando dentro de mí? ¿Qué parte de mí está reaccionando de esta manera? ¿O qué es lo que se está mostrando? Entonces esto es un proceso bastante interesante, y Krishnamurti insistía mucho en esto, en mirar desapasionadamente, no juzgarnos, no condenarnos, pero tampoco ensalzarnos más de lo que realmente merecemos. Entonces, bueno, creo que es una búsqueda. El trabajo del estudio de la teosofía es una investigación, es un descubrimiento permanentemente. Aquí no se trata, como si estudiamos un curso de jardinería, de entender una serie de detalles, de instrucciones que nos dan los expertos, y luego ir a nuestro pequeño jardín, nuestra pequeña parcela, aplicarlo y decir ya está. Aquí es mucho más complejo. Aquí tenemos que
realmente hacer un trabajo. Ellos nos dan indicios, lo que nos dicen todos los libros y los autores, líderes espirituales que han hablado sobre esto, nos dan algunos indicios, pero luego nosotros tenemos que buscar, tenemos que traducir esto en una búsqueda, una investigación en nuestra propia vida. No sé si querías comentar esto. Sí, creo que has abierto un melón, has abierto un melón porque, a ver, yo creo que en algún momento en la charla dije lo de las emociones, que la idea no es conquistarlas o someterlas, sino tener un control sobre ellas. Yo le hice como un arte marcial, o sea, hay artes marciales como el tai chi o el aikido, que conociendo la energía contraria, puedes redireccionarla o puedes hacer una serie de cosas, pero sin ser violenta. Entonces, eh, es como crear una resistencia no violenta. Pero cuando tú dices hay que aceptar las cosas, yo temo que se pueda tomar de una manera más extremista, decir, bueno, entonces yo voy a aceptar como soy porque yo soy así y nada, voy a morir así. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, porque ese nivel de conciencia, cuando se asume esa postura, es un nivel donde estás completamente identificado con lo que eres, entre comillas, ¿no? Con esas tendencias. Y es justamente ir más bien a una separación, a un proceso de desidentificación de ellas, para poder encontrar tu verdadera naturaleza. Y eso me hizo recordar, y por eso digo, abriste un melón, me hiciste recordar los niveles de conciencia que Blavatsky explica, ¿no? Todos estos niveles de conciencia que recientemente Pablo Sender dio una gran charla con los amigos de México, de Eva Chuy aquí, espectacular, donde habló mucho de estos niveles de conciencia. Y él hablaba que los niveles relacionados a la mente, básicamente son 3, ¿no? De abajo hacia arriba, 5 al 7. El quinto es donde está la gran mayoría de la humanidad, en donde hay un egocentrismo, donde la persona está completamente identificada con sus emociones y su pensamiento. Entonces esta persona no tiene conflicto interno, no sufre desde el punto de vista de que no tiene un estrés psicológico, porque hace lo que siente y lo que piensa. O sea, sus conflictos van a estar con las consecuencias de lo que hace, lo que piensa con el otro, con el vecino, con la familia, con el de trabajo, pero no hay un conflicto interno. La idea es que a través de este trabajo podamos pasar a la siguiente etapa, en donde, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, pasar a la siguiente etapa, en donde posiblemente estamos la gran mayoría de nosotros, en donde comienza un conflicto interno, en donde comenzamos a tener una tensión y a observar cuando esto emerge. Y eso produce un poco de conflicto interno, porque tú dices, tengo un deseo, pero hay algo interno que me dice que esto no está bien, pero este no está bien, está basado de todo este conocimiento trascendental, no es un estar bien, no es un no está bien desde el deseo, sino de entender o medio entender estas sabiduría. Entonces, esa lucha es necesaria, pero no es una lucha, es que esto es muy difícil, no es una lucha del yo querer, sino es una lucha desde cierto grado de conciencia que se empieza a despertar desde adentro. Entonces, allí estamos todos nosotros, la gran mayoría estamos oscilando entre esa lucha y el autocentrismo, aunque yo diría que la mayoría de nosotros estamos en el segundo, en ese sexto nivel, en la lucha interna, ¿no? En donde hay una dualidad entre lo que soy yo y las emociones. Algunos más adelantados pueden identificarse de los pensamientos, pero yo creo que la mayoría de nosotros todavía estamos completamente identificados con el hombre pensante, y por eso a veces cuando alguien dice algo distinto a lo que yo pienso, me desgarro las vestiduras, ¿no? Porque estoy totalmente identificado con lo que pienso, ¿no? Entonces, en esta etapa donde empezamos a observar cuando emerge una emoción, un pensamiento, de desidentificarnos, es un momento, es una etapa que es de conflicto, pero la idea es trascender a esa séptima etapa, que es lo que yo hablé en esta charla, que es la percepción, que es ya una percepción silenciosa, una percepción espiritual consciente basada en la luz de Buddhi, en donde ya en ese nivel es lo que habla Krishnamurti. Ya ahí no hay resistencia, pero es porque hay un proceso de desidentificación completa con todo lo que nombré anteriormente. Y desde esa desidentificación
con la luz de Budi, o sea, a través de acciones espontáneas que vienen del ser superior, tomar acciones. Toda esta libertad que habla Krishnamurti, esa espontaneidad, viene de este nivel, como yo lo veo. Yo creo que todavía nosotros nos alternamos entre el autocentrado, en el que cuando emerge la emoción, ni me lo pregunto, estoy totalmente ahí, siento ira, ya no pienso si siento ira o no, sino lo justifico, ¿no? Claro, como no voy a sentir ira si esta persona no hace lo que yo diga. Y algunos de nosotros, yo diría, la gran mayoría, empezamos a tener ese conflicto interno, que nos dice, es que veo la emoción venir y no sé qué hacer. Veo el tsunami venir, estoy en la orilla de la playa y veo la ola venir y no sé qué hacer. Entonces viene la ola, me arrastra, me ahoga, sufro, me hago sentir mal conmigo misma. Esa lucha, esa etapa, es una escala de conciencia que es necesaria, pero que hay que ir más arriba. Entonces creo que abriste un melón, porque sí hay que aceptar las cosas, pero hay que hacer con ellas también. O sea, no es aceptarlas y dejar ser las emociones así como así. Hay que trabajar en las emociones, hay que trabajar en los pensamientos. O sea, el proceso de desidentificación es un proceso que es parte del trabajo. Entonces, bueno, eso, para no alargarme más. Claro, gracias, sí, sí. Por eso decía que no es, que la aceptación no se trata de rendición, ¿no? De resignación, sino que es parte. Bueno, Miguel, por favor, adelante. Creo que después de una exposición tan exhaustiva, pues casi nada queda decir. Solamente yo me acordaba de que esto de la teosofía en el siglo XXI, sí, lo ha llevado al nivel práctico en todas sus posibilidades y sin dejar ningún cabo suelto. Y claro, es algún proceso, también hay muchas citas que esto hay que volverlo a ver, a releer, ¿no? A oír. Y creo que cuando nos decía que desde la mente, que no, que hay que dejarle los vehículos al ser para que pueda actuar en ellos y que no es un camino acelerado. Y yo recordaba, ya para terminar, que aquella frase tan bella de Rabindranath Tagore, que decía que no es el martillo el que hace redondos los guijarros, sino el agua en su danza y su canción. Nada más. Muy bien, gracias, Miguel. No sé si quieres comentar. No, nada que comentar. Vale. Marta, Entonces, tenías la mano levantada. Marta tenía la mano levantada, no sé si se cansó, se le durmió la mano y la bajó. No. Sí, magnífica la conferencia, muchas gracias. Yo particularmente, ya sabes que creo que a esa luz de la mente búdica no la podemos alcanzar, es lo que pienso, y en ese sentido pienso lo mismo que decía Buda en las 4 nobles verdades, si no purificamos todo lo que podamos los vehículos de conciencia. Yo creo que el bypass no se puede hacer. Hay que hacer antes un trabajo de terreno, donde con ayuda, yo creo que sin ayuda de una sangha, desde luego de terapeutas, es muy difícil hacerlo por nosotros solos, por lo menos. Hay vidas, efectivamente, si eres un alma más vieja o has tenido ya sucesivas reencarnaciones, pues entonces a lo mejor esa parte de purificación de vehículos no hace falta, porque están ya purificados. Pero si no es el caso, como es el mío, necesitas antes purificar esos vehículos, si no la luz de Budi, la luz de esa mente búdica no va a poder florecer, por mucho que queramos. A no ser, insisto, previamente que ya hayan tus tendencias hayan ya o tus vidas anteriores vengas a este samsara con vehículos bastante purificados, como sucede en el caso de estos yogis que con 8 años ya tienen experiencias místicas y de fusión con la unidad, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de nosotros nos encontramos, o por lo menos sí, la mayoría de la gente que yo, y desde luego yo,
en que hay que purificar los vehículos una y otra vez, desde luego, como tú dices, con mucho amor, sin juicio, con muchísimo amor, pero sin cesar de hacer un trabajo de introspección serio, vigilante, donde controlemos nuestros secuestros emocionales y muy alertas. Si no, no es posible, en la mayoría de nosotros. Eso es lo que yo pienso. A ver, sí, esto que ha dicho Marta creo que también se presta mucho a discusión, porque en algún momento yo escuché una vez a alguien decir, ¿cómo es este proceso de la luz de Buda? ¿Es algo de repente, de la nada, como una luz que está apagada y de repente se enciende? ¿O es algo que está ahí siempre y la luz va iluminando progresivamente, o sea, de forma poco a poco? Yo personalmente pienso que es la segunda. Y yo voy a poner un ejemplo de esto gráfico, visual, pues yo soy muy visual. Yo he venido con estas tendencias, ¿no? De la parte visual, ya lo habéis visto en la presentación. Entonces, imaginemos un puente que une dos extremos. Y yo tengo que pasar por ese puente de un punto al otro. Pero ese puente está dinamitado, o sea, con mucha dinamita, tiene mucha maleza, tiene mucha basura, obstáculos, y no me permite pasar al otro lado. ¿Sí? A medida que yo voy removiendo esos obstáculos, si del otro lado hay una linterna yendo hacia mí, a medida que yo voy removiendo esos obstáculos, van entrando rayitos. A lo mejor no la linterna completa, no el faro, pero sí rayitos, sí rayitos. Algo más progresivo, que tengo que limpiar todo el puente para que se vea la luz. No, a medida que tú vas haciéndolo, se va apareciendo la luz en forma de rayitos. Y esto no es algo que es teórico. Esto por experiencia es así. Y no es porque yo esté iluminada, no. Todos nosotros aquí, por experiencia, sabemos que es así, que es algo progresivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces hay casos, por ejemplo, este santo, ¿cómo que se llama este santo? El del 4 de octubre, San Francisco de Asís, creo, que él venía de ser una familia de ricos, de fiesta, de roche, y de la noche a la mañana se iluminó. De la noche a la mañana pasó algo y se iluminó. Y tú puedes decir, eso fue de repente. Claro, si lo ves de cerca, tú dices fue de repente, pero seguramente esa alma ya traía algo. Y cuando lo miras de lejos, te das cuenta que todo es progresivo, que esa alma probablemente ha ido quitando progresivamente esos obstáculos de ese puente y ha permitido que la luz haya llegado. Entonces yo creo que esto es más progresivo. De todas maneras, la idea de compartir estas ideas no es imponer. Aquí hablamos y, como lo dije yo en la charla, pues, luego cada quien pasa eso por su propio tamiz. Pero yo creo que con el tiempo te vas a dar cuenta por ti misma cómo es un poco esto, pues. Gracias, Marta. No sé si Nuria quiere decir algo, que tiene la mano levantada. Fátima. Sí, yo también, perdón, que es que tengo muy mala conexión y al principio me he perdido el principio de la charla porque te escuchaba entrecortada y ya lo tengo que volver a escuchar. Pero menuda charla, me ha parecido espectacular, me ha parecido súper completa, súper... cada cosa que abrías le iba dando el sentido, la has ido hilando, ¿no? Hasta llegar desde la cosmogénesis hasta, bueno, hasta nuestro día a día. Y yo quería comentar, preguntar, compartir una cosa, ¿no? Porque yo también un poco desde mi vivencia personal, ¿no? Y quizá, pues luego, como tú dices, la naturaleza de cada uno, ¿no? Yo soy una persona en general como más, ¿cómo diría yo? Tengo una persona, una tendencia muy emocional y tal, ¿no? Y bueno, cada uno con sus... Y para mí me parece como también muy importante cuando hablamos de observar los pensamientos, de observar las emociones, a mí me parece que también es muy importante, y para mí es un ejercicio de todas las mañanas, el observar la intención y el revisar el realmente deseo, ¿no? Y entonces el deseo no es yo deseo la iluminación, ¿no? Sino al final conocemos todo esto, ¿no? Pero tenemos que hacer una elección consciente. Todas las mañanas, quiero decir, porque yo por las noches puedo hacerla, pero no tengo ningún tipo de control todavía, vamos, o sea, si no tengo durante el día como para por la noche, quiero decir, pero
pero sí como establecer, como que uno, y que me parece que hay algo que tiene que ver del corazón, ¿no? Y no es tanto como el quiero la purificación, ¿no? Sino el quiero ser una herramienta, porque quizá no puedo estar iluminado hoy o mañana, no puedo ser ya esa herramienta, pero una herramienta puedo ser desde ya, ¿no? Con lo que soy, con lo que tengo, con lo que voy alcanzando, ¿no? Entonces al final no es como esperar a que esté todo así para cuando llega la iluminación, entonces podré venir y tal. No creo que en la línea con lo que decías, sí, de cómo ese rayo de budio, cómo eso, ¿no? Sabes que hay un momento dado que también un pensamiento, el bueno, el malo, lo otro, es que también nos puede llevar a un poco unas ciertas psicosis, entenderme, este momento a veces de la autoobservación, ¿no? Hay que tener cuidado, que esto que decías de que no sea un conflicto, pero que sea una cosa consciente, pero que observar lo verbal con lo verbal, la mente con la mente, es lo que decías antes, este huevo y la gallina, es un poco loco, ¿no? Pero que me parece que ahí entra un triángulo en el juego, ¿no? Que es el corazón. Y es el corazón entendido como decimos, es que realmente deseo ser una herramienta. Oye, es que igual no. Vamos a poner que no, es que igual no, es que, pues es que deseo hasta aquí, pero es que hasta cuán fuerte es ese deseo, ¿no? Y quizá ahí ir siendo consciente y decir, bueno, es que voy a ser realista. Para empezar, es que mi intención por ahora llega hasta aquí porque sigo. Y hay veces que te das cuenta de que poco a poco ese interés se va yendo y aún así es lo que tú dices, ves como la cabeza se te va o que efectivamente lidiamos con todas nuestras cosas, ¿no? Pero que creo que en ese hasta lidiar de las cosas cotidianas, poco a poco vamos también, más que el está bien o está mal, o sea, a mí el discernimiento es una cosa que me cuesta, en el sentido de que lo hablaba el otro día con el grupo de jóvenes que estamos revisando a los pies del maestro, ¿no? Entre ese decir right or wrong que dice Krishnamurti ahí, hay que tener mucho cuidado con que no sea juzgar, ¿no? Entonces, para mí, el componente de esa purificación en la intención, de alguna manera, hasta lo que podamos, ¿no? Es lo que de alguna manera, para mí, porque yo no sé lo que es el rayo de Budi, no lo sé. Yo lo que puedo decir es ese momento como de pura buena intención que tienes en hacer algo, ¿no? Que no es solo de que buena soy, no, eso no es puro. Es puro de que no hay pensamiento, de que lo ves y que lo haces y que no estás, no sé, todos también tenemos de esto, ¿no? Bueno, esto, gracias. Él ha dicho algo que me hizo recordar algo cuando dices lo del corazón, ¿no? Yo soy una persona, en esta vida me ha tocado ser una persona con cierta tendencia mental, aunque este año me he propuesto a desarrollar mi parte emocional, lo puse en un cuaderno. Vamos a trabajar esta parte, ¿no? Pero naturalmente soy más de mente, ¿no? Y en esta búsqueda de cómo controlo la mente, cómo estudio la mente, uno lee muchas cosas, ¿no? Técnica, no sé qué, Taini, que es muy pedagógico, pero Taini a veces bastante técnico, y hay de todo, ¿no? Pero yo me consigo una frase que me lo acaba de hacer recordar Fátima con lo que ha dicho, ¿no? Que para mí cuando yo leí esa frase fue como suficiente, en plan, no necesito escuchar más nada. Y es una frase muy corta de uno de los Upanishads, que es uno de los Upanishads del yoga, el Amrita Bindu Upanishad, que decía que el control de la mente se logra a medida que ésta es absorbida en el corazón. Yo, cuando leí eso, el control de la mente se logra a medida que ésta es absorbida en el corazón, fue como que no necesito saber nada más. Esto es el corazón como centro de conciencia espiritual, ¿no? Entonces me hiciste recordar esa frase, Fátima, gracias. Vale, Nuria, por favor, que tienes la mano levantada. Sí. Mira, hay un refrán que dice que nunca una mar en calma hizo buenos marineros, pues marineros experimentados. Entonces, es precisamente observando esa mente que a veces pues cuesta mucho, es muy rápida, todo, no pasa nada, porque en ese camino espiritual hay unas válvulas antirretroceso.
Quiero decir que cada paso que das es un paso que ahí queda. Y un paso detrás del otro, quitando un estorbo que decías del puente, quitando el otro, vas avanzando y vas ganando un terreno. Y yo siempre digo una cosa que los Mahatmas lo repiten muchas veces en las cartas y en los escritos, que dicen inténtelo, inténtelo. Tenemos las enseñanzas, tenemos el ejemplo de seres que están en este camino. Pues inténtelo, dice, porque o sea, todo esfuerzo que se haga no es un esfuerzo perdido. Y darte las gracias, y sí, me ha encantado la conferencia. Gracias, sí, no sé si querías comentar. Si no, Carmen había levantado la mano, que parece que ahora la bajó. Sí, y tiene que abrir el Ahora tengo que abrir el micrófono. Bueno, en principio felicitarte porque has hecho una maravilla de exposición. Y por otra parte decir que si no tuviéramos el alimento de Budi, estaríamos muertos, pero muertos, físicamente muertos. Entonces, no es que sea algo que tenemos que alcanzar, me están llamando, sino que está dentro nuestro. Nos alimenta siempre. Disculparme, os tengo que dejar. Un beso grande a todos y te felicito. Sí. Excelente la conferencia. Nada, gracias, Carmen. Bueno, sí, no sé si quieres redondear, que ya estamos. Yo solamente quería añadir una cosita. Efectivamente, también Taimni dice, bueno, hay un libro que editaron en Colombia, que lo editó Walter Ballesteros, que se llama La mente y la conciencia, que en realidad es una recopilación de unos artículos que Taimni hizo que publicó en el Teósofo. Y en el cual él explica uno de esos capítulos, explica la mente según la Vedanta y habla de los 4 aspectos de la mente según la Vedanta: Chitta, Manas, Buddhi y Ahamkara. Y bueno, Chitta, lo digo rápidamente, Chitta la capacidad de crear imágenes integrales, Manas la capacidad de elaborar una corriente de pensamiento, y Buddhi, dice él aquí, que es la proyección de Buddhi real, del principio de Buddhi, sobre el espejo de la mente. Y luego Ahamkara, que es el sentido de yoidad, del self, la parte de nosotros. Ahora, él dice algo interesante, dice, Buddhi está siempre reflejándose en la mente, y Buddhi es el que aporta, aunque no seamos espirituales y todo, pero Buddhi es el que aporta la capacidad de comprender. La mente por sí sola es incapaz de comprender algo, es capaz de analizar, capaz de hacer una idea, sacar una conclusión, elaborar un modelo, pero de comprender en sí, eso es solamente un reflejo de Buddhi. De tal manera que estoy de acuerdo, y quizás ampliando esto que decía Carmen, que Buddhi no es algo que nos va a ocurrir cuando estemos en determinado nivel, es algo que estamos permanentemente utilizando, no tanto como debiéramos, o sea, no en su capacidad plena, pero siempre hay, como decías tú, sí, siempre hay un rayo o algunos rayos que se van filtrando, cada vez con más frecuencia en la medida, y me gustó ese ejemplo de la maleza en el puente, que vayamos sacando esa maleza. Blavatsky dice en La voz del silencio, la mente es como un espejo que refleja la luz, pero se llena de polvo y hay que mantenerla limpia. Sí, si quieres redondear. Yo creo que nada más quizás recalcar lo que dije en la charla de la diferencia que Blavatsky explica en el tomo 6 de la doctrina secreta, de la idea del Antakarana en el hinduismo, la Vedanta, como acaba de explicar Carlos, muy bien,
y la diferencia en cómo se ve en la teosofía, que no es que sea así mucho, pero hay unas cosas ahí importantes que se pueden revisar. Y nada, por último, alguien me ha escrito por mensaje de texto pidiendo, mensajes de directo pidiendo email. Yo lo que diría es que, que le escriba a la rama, que no sé si Carlos tú pones el email de la rama, y si tiene algún tipo de cosa que escriban a la rama y que seguramente me llegará. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por tenerme un poco de paciencia, de escucharme mis cosas. Eso. Me has cerrado tu micrófono, Carlos. Que Está el tenía el correo de micrófono. la rama en el chat. Mirar que está escrito Ahí allí. está. Eso es, Vale. eso es. Ujú. Sí, lo he puesto recién. El correo Sí, de la sí, rama es lo he visto. peria@sociedateosófica.es. Eso es. Sale aquí Bueno, abajo, pues lo acabo de ver. gracias. Nada más agradeceros a todos vuestra participación y deciros únicamente para los que estáis en Madrid o que estáis de paso por Madrid, el día 13, el de marzo, a las 19 vamos a tener una charla coloquio presencial que va a estar a cargo de Miriam Martínez y que se llama La enseñanza espiritual de la incertidumbre. Muy interesante. Y luego, un día como hoy, de marzo, el jueves 23, exactamente dentro de 4 semanas, también a las 18:30 vamos a tener una conferencia vía Zoom sobre el tema ¿Se puede acabar con el sufrimiento?, que va a estar a cargo de Marta Llavero. Entonces estáis todos invitados, ya haremos las invitaciones como siempre. Y nuevamente, muchísimas gracias y esperamos que haya sido de vuestro interés y de vuestro provecho. Gracias y hasta la próxima. Adiós a todos, adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, buen día. gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, Sisi. Gracias, gracias, Sisi. Carlos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.